Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer nuevamente desde el versículo 18 al versículo 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, leemos del versículo 18, vamos a leer del versículo 18 al versículo 22, y vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor bendiga su santa y bendita palabra en nuestros corazones. Amén. Padre, muchas gracias te damos, porque podemos escuchar tu palabra, podemos, Señor, guardar tu palabra en nuestros corazones, podemos meditar tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, esté bendiciéndonos, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Señor, te rogamos que tú estés ayudándonos en estos momentos, Señor, a entender tu palabra. Que estemos concentrados, Señor, en lo que tú vas a hablar a nosotros, para que tu palabra, Señor, haga, Señor, estos cambios, Señor, que son necesarios en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hermano, no se me ha nublado la mente y estoy repitiendo el nuevo texto sin darme cuenta, ¿no? Llevamos ya aquí parado como unos 3 domingos, si no recuerdo mal, con este, y estamos profundizando y viendo este texto de diferentes maneras y puntos, y extrayendo puntos importantes para nosotros hallar esta aplicación importante para vivir la vida que el Señor desea que nosotros vivamos como cristianos y cristianas. Hermanos, recordaremos que el apóstol Pedro y Juan estaban compareciendo delante del Sanedrín, delante de los religiosos, de los ancianos en Jerusalén, y vemos cómo estos fueron prohibidos de hablar la palabra del Señor, el Evangelio. Nosotros estamos viendo en el versículo 18 que están siendo prohibidos, están negándole que sigan profesando la fe puesta en Cristo, que sigan anunciando, que sigan compartiendo aquello que es importante para los apóstoles en este tiempo. Y no solamente están siendo prohibidos, no solamente están siendo censurados de compartir la palabra del Señor, sino que nosotros también estamos viendo en el versículo 21 que llegan a amenazarlo. Llegan a amenazarlo para que ellos no compartan el Evangelio, lo cual se queda aún más difícil para los apóstoles. Pero nosotros vemos la respuesta que da el apóstol Pedro cuando dice en el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y también después dice en el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, vaya valentía que estaban teniendo aquí tanto el apóstol Pedro como Juan para estar diciendo y declarando estas palabras a estos religiosos. Hermanos, nosotros podemos estar observando aquí que algo sobrenatural había tomado el cuerpo, la vida de estos hombres
para hablar con esta seguridad, con esta convicción, sin importarle las amenazas, las prohibiciones y todo lo que le pudieran decir a ellos. Hermanos, y esto es lo que nosotros debemos de estar observando a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo está el fuego de la palabra del Señor en mi vida? ¿Cómo está ardiendo la palabra del Señor en mi vida? ¿Cómo estoy yo siendo dirigido al día de hoy por el Espíritu Santo? Realmente mi temperatura de fuego dentro de mi corazón está ardiendo a tal punto de que no solamente yo me estoy dando cuenta, sino que también las personas que me ven se dan cuenta de que yo estoy tomado por completo por el poder del Espíritu Santo. Hermano, alguien decía así que el cristiano no se tiene que conformar como deseo exclusivo y único de que arda su vida para el Señor, sino que el cristiano debe estar interesado en que ardiendo para la gloria del Señor también sea una luz que brille para el mundo. Sea una luz que tome la mirada de las personas y diga, wow, qué cosa más impactante se está moviendo en la vida de esta persona. No solamente uno se da cuenta que está ardiendo, sino que también uno se debe de dar cuenta que está iluminando y proyectando esa luz del Evangelio para las personas que están alrededor de uno. Hermano, en definitiva, somos nosotros ese faro que está alumbrando al perdido en el mar oscuro donde se encuentra el pecador. Somos nosotros esa luz de faro que está iluminando para atraer la persona que está perdida al encuentro con el Señor. Hermano, porque la iglesia del Señor está llamada a eso. Hermano, alguien dijo una vez que el Evangelio no es solo el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Si no entendemos, dice este autor, si no entendemos el Evangelio, no entenderemos la Biblia. Y si no entendemos la Biblia, no hay salvación, lógicamente. Y si no hay salvación, no puede haber iglesia. Lo cual nos lleva a decir, si nosotros no estamos funcionando, si nosotros no estamos proyectando la luz del Evangelio fuera de estas cuatro paredes, nuestro venir aquí es inútil. Estamos perdiendo el tiempo, es lo que viene a decir. Pierde el propósito la iglesia, por lo cual la iglesia existe y el Señor dio razón de existencia a la iglesia, de que la iglesia sea conocida porque proyecta la luz del Evangelio a las personas que están fuera de este lugar. Y también dice más adelante este autor, y podemos decir más aún, no puede haber un verdadero creyente que esté creciendo en fe y luchando contra el pecado si éste no vive aplicándose el Evangelio cada día. Hermanos, nosotros por ser cristianos y por nosotros estar aquí esta mañana no quiere decir que ya nosotros no tengamos que prestar atención al Evangelio. Nosotros no podemos caer en decir, no, el Evangelio es para el pecador. El Evangelio es para el que está perdido. El Evangelio es para el que no está aquí con nosotros. No, y para ti también. Y para ti y para mí también. Nosotros tenemos que seguir alimentándonos de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que seguir aplicándonos el Evangelio de salvación como el primer día que nos lo predicaron. Nosotros tenemos que hacer de que nuestra vida sea acordarnos de la necesidad que nosotros teníamos cuando no conocíamos a Cristo para que la palabra del Señor nosotros nos la sigamos predicando a cada día. Por eso alguien también decía, que el diablo pone todo su empeño en detener el avance del Evangelio. Y si no puede detenerlo, el enemigo, en cambiarlo, y si no pueden cambiarlo, en mezclarlo, y si no puede mezclarlo, el enemigo va a reinterpretarlo, ¿verdad? Y si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Y si no puede diluirlo, en distraernos. Y eso nosotros sabemos que el enemigo es un artista, ¿verdad? En distraernos en otras cosas para que no le prestemos atención al Evangelio. Hermano, el punto
está en que el diablo hará de todo lo que esté a su alcance para que el Evangelio no sea debidamente proclamado. El enemigo va a buscar de todo para que nosotros no abramos la boca, para que nosotros no compartamos lo bueno, lo grande, lo maravilloso que es el Señor en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De manera que si desea ver a los pecadores venir al arrepentimiento y fe a Cristo, y queremos promover el crecimiento espiritual en nuestra iglesia, es necesario, hermano, es importantísimo. Primeramente, hermano, que el amor del Señor esté en esta iglesia. Y no solamente el amor que esté en esta iglesia, sino que el amor se refleja en que nosotros estamos viviendo en proteger, en proclamar con pasión y con convicción el Evangelio. Hermano, el Evangelio se expresa por medio de su iglesia en amor, en protección, en proclamación con pasión y en convicción. En estar expresando lo que para mí es importante y trae seguridad de vida. Hermano, esto era lo que estaban comunicando los apóstoles. Estaban comunicando el amor del Señor. Estaban comunicando realmente que ellos eran convencidos por el Evangelio, en ese cambio, en esa transformación que ellos estaban viviendo y estaban compartiendo para todo el pueblo. Y la gente se estaban convirtiendo en estos días. Y los religiosos no estaban dando así como crédito de decir, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí todo el mundo se ha vuelto loco, ¿esto qué es un virus? No, hermano, no, lo que nosotros estamos viendo aquí, en la iglesia del Señor, en estos comienzos, en Hechos de los Apóstoles, es el mover del poder del Espíritu Santo, tomando a las personas y transformándolas y cambiándolas. Era un avivamiento que se estaba experimentando en este lugar. Y con esta convicción ellos decían así, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, que estas palabras también formen parte de nuestra manera de vivir. Yo no puedo callar lo que para mí ha sido un antes y un después, desde el momento que el Cristo vino a mi vida y cambió y transformó y cambió mi perspectiva de manera de vivir, de lo que yo tenía antes a lo que yo tengo ahora, desde el momento que el Señor vino en mi vida. Dos principios, hermano, que aquí nosotros estamos viendo en este versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Primeramente, nosotros hemos experimentado el poder que tiene el Evangelio. Eso es lo que están diciendo los apóstoles. Nosotros somos testigos de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. La iglesia expresa esto mismo, tiene que expresar esto mismo también. Yo soy alguien que vivía de una manera y desde el momento que vino el Evangelio, que vino la presencia del Señor en mi vida, me cambió, me transformó. En segundo lugar, nosotros somos testigos fieles de lo que enseñamos. Esto quiere decir, a la luz de lo que vemos también en la palabra del Señor, ellos caminaron, ellos oyeron, ellos vieron al Señor obrando milagros. Hermano, y por ello nosotros no podemos decir al día de hoy que eso no se puede dar con nosotros. No, hermano, la fe te lleva también a experimentar, el oír, el ver cosas acontecer en nuestras vidas y que nosotros vamos a expresar con la convicción y con la seguridad de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hermano, primer punto, nosotros hemos experimentado el poder que tiene el Evangelio. Hermano, es interesante cuando uno analiza, cuando dice el apóstol Pedro, no podemos. Este podemos viene del griego de la palabra dunamis. Y cuando uno ve el significado de esta palabra, está hablando de poder, ser capaz, poder de hacer. Y todo está vinculado al Espíritu Santo. Así que esta palabra está diciendo el apóstol Pedro, no soy yo, el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo en mí. Yo no puedo frenar, yo no puedo impedir, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo no lo estoy haciendo porque me lo han dicho, no. Yo lo estoy haciendo porque el Espíritu Santo me ha tomado y está haciendo su obra a través de mí. Así que lo que yo estoy hablando, lo que yo me propongo hacer es porque el Espíritu Santo me lo está haciendo así saber
Y yo estoy expresando tan solamente el mover del Espíritu Santo a través de mi vida. Hermano, la iglesia vive porque la iglesia debe de estar siendo siempre empoderada por el Espíritu Santo. La iglesia no es iglesia porque tiene muchas actividades, porque tiene muy buenos propósitos, porque tiene muchas cosas, mucho activismo que hacer. No, la iglesia debe de buscar que la iglesia sea tomada por el poder del Espíritu Santo. Que la iglesia se exprese por el poder del Espíritu Santo. Si esto no está aconteciendo en el medio de la iglesia tiene que orar para que sea el Espíritu Santo el que tome el rumbo de la iglesia. Para que sea el poder del Espíritu Santo el que tome nuestras vidas y exprese la iglesia, quién es Dios en medio de esta iglesia. Porque hoy nosotros estamos viendo muchas cosas y a todas las cosas le están diciendo iglesia. A todo lo que nosotros estamos viendo hoy día, que no es poco, es mucho, está diciendo que es iglesia. Y nosotros podemos ver en esa iglesia, entre comillas, que lo que está reinando ahí es un espíritu de autoconfianza, un espíritu de decir, nosotros lo estamos haciendo, de autoestima, de dosis de optimismo que se están dando para decir, es que nosotros, y ponen a Dios sí, pero el énfasis está radicando en la vida de las personas y en la actividad y la lideranza de las personas. No, hermano, la iglesia tiene que ser tomada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser vista y conocida por la presencia de Dios en medio de la iglesia. El eje central de la iglesia es Cristo, y solamente Cristo el que da razón, identidad de lo que se llama, y entendemos a la luz de la palabra del Señor, como iglesia. Así que, hermanos, la iglesia tiene que estar interesada en que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos enseñe, el Espíritu Santo nos esté mostrando, exhortando lo que nosotros necesitamos ver de nosotros mismos para cambiar nuestra manera de hacer las cosas, para hacerlo, para agradar al Señor. Hermano, y lo importante aquí, y no podemos perder de vista, estas palabras están siendo dichas del apóstol Pedro cuando dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es para alcanzar a las personas que no conocen del Señor. Están dando explicaciones de lo que ellos están profesando, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que cambian la vida del pecador, del perdido. Hermano, la iglesia es el equipo de rescate que sale como al mar en busca de aquellos que se están ahogando. Es más, están ya muertos si no llegamos al punto de sacarlo del lugar para que tengan esa vida que necesitan tener. Y nosotros sabemos que nosotros somos ese equipo de rescate, de socorro, que el Señor nos llama para salir a alta mar y salir en rescate del perdido que se está ahogando, para que conociendo la salvación, ese flotador, ese salvavidas que nosotros tiremos, y que agarrándose viva para vida eterna. De manera que Pedro está manifestando aquí, o está evidenciando lo que es la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, hay puntos que nosotros podríamos recordar aquí. Primeramente, solo nos basta la presencia y actuación del Espíritu Santo como la mejor arma para la batalla que enfrentamos cada vez que compartimos el Evangelio. Lo que el apóstol Pedro está aquí manifestando es que él está siendo tomado por el Espíritu Santo. Este poder es del Espíritu Santo. Y es lo único que nosotros necesitamos. La iglesia del Señor lo único que necesita es darse cuenta de que el Espíritu Santo está llevando, guiando y haciendo su obra en medio de nosotros. Así que, hermano, la batalla que el cristiano tiene, nosotros podemos descansar en esta batalla que nosotros tenemos, que el enemigo, que va a hacer de toda para que nosotros no compartamos el Evangelio,
Pero nosotros podemos descansar a la misma vez de decir, mira, pero yo no estoy solo en esta batalla, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, el poder del Señor está conmigo. Hermano, todos se acuerdan de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, hermano, nosotros no debemos de estar tan interesados en marketing, publicidad, técnica, psicología y cosas de estas que hoy día abundan tanto en las iglesias, sino más bien en darnos cuenta de que la obra es del Señor. Que la obra de esta iglesia es del Señor. Y que nosotros lo que estamos, o debemos de estar interesados, es que si realmente nosotros estamos descansando y poniéndonos al servicio del Señor para que el Señor tome nuestras vidas y el Espíritu Santo se exprese en medio de nuestras vidas para gloria y honra de su santo nombre. Segundo punto. Bueno, hay una cita aquí que me gustaría compartir, que está aquí. Bajo el señorío de Cristo está otras cosas. Pueden tener su lugar, pero se convierten en sucedáneos, pobre del poder de Dios, cuando evangelizamos sin descansar en la guía y recursos del Espíritu. Hermano, con esta cita está diciendo este autor, mira, lo importante es la evangelización, no las campañas de marketing, no las cosas que la iglesia vea, de que si yo no hago esta tal o cual cosa, pues yo no voy a tener tanto impacto en mi iglesia, no van a venir tanta gente en la iglesia. Hermano, yo no estoy preocupado por lo que se mueve de marketing, por psicología, por cosas que hoy día están reinando como pensamiento de la iglesia, sino nuestra preocupación e interés debe de estar puesto en que si el Espíritu Santo se está moviendo en medio de su iglesia, si nosotros estamos glorificando el nombre del Señor, si nosotros estamos viviendo en santidad, si nosotros estamos buscando agradar al Señor, eso es lo que nos debe de interesar a la iglesia del Señor. Segundo punto, el Espíritu Santo es quien nos capacita interiormente para la evangelización. Hermano, es lo que nosotros podemos observar aquí. Para entenderlo en esta perspectiva, lo que está diciendo el Espíritu Santo es el que toma el control, toma la dirección de nuestras vidas. Hermano, me recuerda en Hechos de los Apóstoles 1:8 cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Otro punto, hermano, el Espíritu Santo es quien nos dirige en nuestros planes y nos pone en contacto con personas ya predispuestas por Él para que le hablemos. Y esto a veces nosotros como que se nos olvida. Pensamos, no, como yo soy cristiano, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ir. Yo tengo que compartirle a las personas del Evangelio. Sí, ese es nuestro deber, estamos llamados a eso. Estamos cumpliendo la gran comisión cuando nosotros nos ponemos a disposición de hablar a las personas. Pero hermano, no se te olvide una cosa. Nosotros antes de salir y tener este deseo de compartir, nosotros tenemos que pedir la orientación a Dios. Nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor. Señor, ayúdame para lo que yo voy a hacer en tu nombre. Ayúdame a que tú te expreses a través de mi boca. Señor, ponga en mí la palabra que esta persona que tú conoces, que le voy a hablar de tu evangelio, yo le hable estas palabras de acuerdo a su necesidad. Y yo le pueda hablar el evangelio de tal manera que con pocas palabras le pueda decir muchas cosas que necesita él escuchar de ti. Y a veces no sé si os ha pasado, hermano, pero estoy yo compartiendo el evangelio con alguien. Y yo, cuando me está hablando, yo estoy pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué quiere que le diga ahora? Cuando Él termine de hablar, ¿qué le voy a responder? Y que va a ser un golpe que Él necesita para que se quede pensando en aquello que le voy a decir en tu nombre. Hermanos, ¿se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 8, versículo 29, cuando Felipe se acerca a este eunuco. Y llega un momento en el versículo 29 que le dice así, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Hermano, por aquí nosotros estamos viendo de que la obra de compartir el Evangelio no se hace
olvidándome de la presencia del Espíritu Santo. No. Lo que yo voy a hacer, lo hago en el Señor. Lo voy a hacer en el Señor. Y necesito del Señor para acercarme a la persona y poderle hablar de él, del Señor. Hermano, también el Espíritu Santo es quien convence al pecador. Y esto se nos olvida muchas veces. Lo sabemos, sí, lo sabemos. Pero se nos olvida. Y muchas veces nosotros estamos ahí como una gotera, insistiendo a tal punto que cuando nos ve se cambian de cera porque dicen, otra vez viene y me va a decir lo mismo de lo mismo. Y perdemos la sensibilidad y perdemos el tacto con las personas porque se nos olvida de que esa persona va a ser trabajada por el poder del Espíritu Santo, no por ti. Esa persona, si cree en el Señor, no es tuya, como yo he escuchado a algunos decir. No, es que mi discípulo, ¿qué discípulo? Es discípulo del Señor, es del Señor esa alma, no es tuya. No, es que yo le he enseñado, es que yo he sido la persona que he pasado tiempo con ella. Y yo le he llevado y ha madurado porque yo he sido su sombra. Nah. No es discípulo tuyo, es discípulo del Señor. Tú solamente eres un instrumento en las manos del Señor para ayudarlo a él o a ella a crecer en el nombre del Señor. Y la gloria y la honra es para él, no para ti, para que tú digas, es mi discípulo. ¿Es que tú eres Cristo ahora o qué? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, no nosotros, el que convencemos. Esta cita dice David Burr también. Sin Él, pues, la evangelización no es más que la comunicación de unas ideas teóricas. Esta es otra. Este sí. Esta era la de antes. Sin Él, pues, la evangelización no es más que la comunicación de unas ideas teóricas. Solo hay convicción, conversión y regeneración cuando el Espíritu Santo nos utiliza como canales de su poder transformador. Pero el que se mueve es el Espíritu Santo en la vida del pecador para convencerlo. Tú tan solamente eres un instrumento en las manos del Señor. Pero el instrumento se pone en las manos del Señor y lo que pasa a través de ese instrumento es el Espíritu Santo del Señor para alcanzar, para convencer la vida del perdido. Y por último, nosotros somos testigos fieles, seguros de lo que enseñamos. Hermanos, hemos visto y oído en la alegación de lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros hemos visto, por eso no pueden dejar de hablar y de decir lo que es importante para el pecador, porque ellos lo han visto, han oído y han sido el resultado de la transformación del poder de Cristo en sus vidas. Hermanos, por eso están compartiendo y ven importante decirlo para las personas. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que se están disponiendo a hablar del Señor en el resultado de esta relación que están teniendo de comunión con el Señor. Así que, hermanos, si tú quieres ver, si tú quieres oír, si tú quieres más del Señor, tú tendrás que buscarlo. Esta es la aplicación para tu vida. Tú quieres ser más espiritual, busca del Señor. Busca del Señor. Busca la palabra del Señor. Hermano, ¿hasta qué punto la palabra del Señor te está transformando, te está cambiando? ¿Hasta qué punto tú estás leyendo la palabra del Señor y te estás enterando de lo que estás leyendo? ¿O lo estás leyendo por cumplir y decir, realmente yo voy a leer la Biblia en un año? Pero sí te estás enterando de lo que estás leyendo. Esa palabra está ejerciendo transformación en tu vida, en tus pecados. Estas palabras que tú estás leyendo te está confrontando en decir tú así, pues estoy batallando con mi pecado y me está ayudando la palabra del Señor. Hermanos, si nosotros seguimos igual y nos da igual de todo, la palabra del Señor no está haciendo nada en ti. Lo cual es para nosotros pensar y decir así, yo estoy poniendo
otras cosas más importantes por encima de la autoridad de la palabra del Señor. La palabra del Señor no está teniendo la autoridad, toda la autoridad que debiera de tener sobre mí y en mí. Hermano, también los esfuerzos, sacrificio y perseverancia de las actividades espirituales, hermano, si no estás tú tomado por el poder del Espíritu Santo, se quedarán en rito religioso. Venir a la iglesia sin un corazón adecuado será un rito religioso. Orar, leer la palabra, si no está haciendo el resultado que debiera de tener espiritualmente en tu vida, se puede convertir en un rito religioso. Dice, esta cita es de Paul Tripp, dice: no has sido llamado a trabajar para obtener la aceptación de Dios. Has sido llamado a confiar en aquel que ha completado el trabajo en favor tuyo. Has sido llamado a confiar en aquel que ha completado el trabajo en favor tuyo. Hermano, me encanta porque aquí no está anteponiendo, yo tengo que hacer cosas para yo sentirme bien con lo que yo hago. No. Lo que tú tienes que hacer aquí es ser entendido, en darte cuenta de que la casa se comienza por los cimientos, no por el tejado. Que no tienes que hacer, sino darte cuenta de que tienes que confiar en aquel que ha completado el trabajo en favor tuyo. Y esta última cita, y aquí termino. No trabajas para ganarte el favor de Dios. Al contrario, tu trabajo es un himno de agradecimiento por los méritos que Cristo logró a tu favor. Hermano, la iglesia tiene que estar ardiendo y tiene que estar también alumbrando. No te conformes en arder tan solamente. No, tienes que arder para alumbrar al pecador y para que el pecador se acuerde siempre del mensaje transformador y que ha cambiado toda su manera de vivir, de perdición a vida eterna. Hermano, termino aquí y ahora sí, de verdad. Una historia que me marcó acordándome de esto que estoy aquí diciendo. Decía que una familia de misioneros vivía cerca de un lago y el niño de esta familia salió corriendo y se fue al lago a darse un baño. Y la madre, que observaba desde la ventana de la casa, vio que un gran caimán se estaba acercando, un cocodrilo grande, a la vida de su hijo. Y esta mujer salió corriendo, pero llegó tarde. Este caimán pegó un bocado y cogió y atrapó las piernas del hijo. A esto agarró la madre por el brazo y agarrando por el brazo empezó a tirar y el cocodrilo forcejeando a tal punto de que se desgarró lo que es la parte de la pierna, en fin, y pudo rescatar, y las piernas quedaron pues con mucha herida, con bastante deforme, cosas que tuvieron que hacer. Y tuvo tanto impacto este accidente que al día siguiente fueron al hospital algunos periodistas de la zona de la ciudad y fueron a entrevistar a la madre, al niño, a toda la familia. Y cuando quisieron ver al niño y ver cómo había quedado las piernas, el niño levantó la colcha y le mostró cómo estaban sus piernas. Pero entonces con gran orgullo se remangó la manga del brazo y señalando las cicatrices en su brazo le dijo: pero las que ustedes tienen que ver no son mis piernas de la mordida del cocodrilo. Ustedes lo que tienen que ver es cómo han quedado en mis brazos con las heridas de las uñas apretando mi madre para que ese cocodrilo no me llevara. Dice: aunque tengo aquí
las uñas clavadas y con todo sangriento y demás. Pero esto es lo que me da a mí el aliento, la fuerza de acordarme siempre que el amor de mi madre me ha librado de la muerte de este caimán. Hermano, es mirar a Cristo, mirar el sacrificio de Cristo y ver que por el amor del Señor yo he sido librado de una muerte y una muerte eterna. Amén. Que nosotros podamos expresar esto también a las personas que nos encontremos, arder y brillar, alumbrar al pecador. Vamos a orar y seguidamente vamos a pasar a participar de la cena del Señor. Padre, muchas gracias te damos. Te alabamos, Padre, porque, Señor, tú has cambiado nuestro modo de vivir, nuestra manera de ser. Señor, tú nos has salvado, tú nos has librado de la condenación, de la muerte. Señor, gracias a ti, Señor, podemos vivir una vida nueva, una vida, Señor, llena de gozo, de alegría, de contentamiento en tu nombre, Señor. Señor, nos alegramos enormemente con esta nueva vida, Señor, y deseamos, Señor, arder, ser, Señor, fuego, que no se apaguen, sino que estén siempre encendidos, mostrando tu palabra, Señor, mostrando tu presencia, mostrando, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestras vidas, el que ha cambiado nuestro lamento en baile, y que nuestra manera de vivir al día de hoy tiene sentido, cosa que no tenía cuando nosotros vivíamos sin ti, Señor. Éramos buscadores de placeres y siempre estábamos vacíos, siempre estábamos mendigando placeres espontáneos para estar tirando hacia adelante. Y Señor, gracias a ti nosotros vivimos en un gozo eterno, en un gozo, Señor, que tenemos la esperanza proyectada en que un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.